Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Bendito sea el nombre de Jehová. Vamos a abrir la Biblia, la palabra del Señor, en el libro de los Gálatas, en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Amén. Vamos a ponernos un instante de pie, los hermanos que tienen ya la Biblia y lo van a encontrar. Y invito a toda la iglesia a ponernos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Gracias por venir a la casa del Señor, por su esfuerzo. Le damos gracias. Yo sé que el corazón de Dios está alegre que usted esté aquí en la casa del Señor. Libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Leemos la Biblia, damos lectura a la palabra de Dios, dando toda gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Y la iglesia de Dios grita amén. Nos ponemos de pie. Vamos a esperar que todos se pongan de pie en reverencia al Señor. Y dice así, en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 17, y dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Toda la iglesia conmigo: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Levante la Biblia a los cielos, levante sus manos, cierre sus ojos, porque este mensaje se titula el sacrificio del pueblo de Dios. El precio, el sufrimiento del pueblo de Dios. Cierre sus ojos y yo quiero que le dediquemos una adoración para que sea el mismo Espíritu de Dios manifestándose y moviéndose en medio de esta palabra. Yo quiero que le diga al Señor: a tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Sí, Señor, dígalo: me perdonaste, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, dígalo, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Diga: Señor, diga fuerte, iglesia: Señor, háblanos a través de tu palabra para mi vida en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Desocupe sus manos y démosle honra y gloria al Rey de Reyes. Fuerte los aplausos para Cristo el Señor y a su nombre. Levante su mano derecha y diga conmigo: el sufrimiento del pueblo de Dios. ¿Cuántos somos pueblo de Dios? Levante su mano. ¿Quién es la iglesia del Señor? ¿Cuántos son los hijos de Dios? Amén. Y cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor nos relata y nos enseña que en esta tierra tendremos que pasar sufrimientos, aflicciones, pruebas, enfermedades, momentos difíciles. Amén. Y el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas se pone por ejemplo y dice de esta manera: de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque en mi cuerpo llevo las cicatrices del padecimiento por causa de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo aquí enseña a la iglesia de los Gálatas poniéndose en ejemplo y dice: en mi cuerpo hay cicatrices
que quizás cuando no conocía de Cristo, que quizás cuando yo no hubiese predicado, que no hubiese seguido a Cristo, estas marcas, estas señales en mi cuerpo nunca hubiese acontecido. Pero ahora las tengo y las llevo en mi cuerpo por causa del evangelio, por causa de ser un predicador, por causa de haberme entregado mi vida a Cristo y de seguir las ordenanzas del Señor, que dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Por causa de esto, durante los años que he pasado, me han dejado cicatrices en mi cuerpo. ¿Y quién de los que estamos aquí, que ya hemos pasado años en la casa de Dios, que usted dice: yo ya llevo 5, 3, 10 años, 20 años conociendo de Cristo? Yo creo que usted se siente identificado también con esta palabra, porque desde el día que usted se entregó a Cristo hasta el día de hoy, en esta viña, en este camino que el Señor nos ha colocado, también hay cicatrices, también, mi hermano, hay huellas que el Señor ha provocado en nosotros. ¿Quién levanta su mano y dice: ha habido cicatrices también en mi vida durante este tiempo que he sido cristiano? Amén, iglesia. El sufrimiento del pueblo de Dios. La Biblia nos habla que el apóstol Pablo un día fue tomado y fue llevado al concilio e iban navegando hacia Roma. Pero dice la palabra de Dios que en medio del camino, la barca donde iba Pablo, la barca donde iban algunos presos e iban soldados, la Biblia dice que naufragó, y mi hermano cayeron y salieron del naufrago. Y dice la Biblia que mi hermano se fueron a la playa, a la isla de Malta, donde una serpiente le picó y todos pensaban que se iba a morir. Pero ahí estaba Pablo vivo como siervo de Dios. Quizás cuando fue llevado a la cárcel, muchos de nosotros hubiésemos renunciado. Quizás nos pica la víbora y quizás muchos de nosotros dejamos las cosas ahí. Pero Pablo seguía firme en los caminos del Señor. Llega un tiempo que el apóstol Pablo dice: mira en mi mano, aquí me picó la víbora. Cuando estaba en la isla de Malta, cuando estaba haciendo frío, la gente esperaba que yo muriese, la gente esperaba que yo me hinchase y muera. Pero miren, aquí estoy siguiendo, predicando el evangelio del Señor, sin renunciar, sin abandonar, sin reprochar, sin quejarme. Aquí está esa cicatriz en mi mano. Míreme, este es el testimonio real, que he pasado sufrimiento, pero jamás de los jamases he renunciado. El apóstol Pablo decía: miren, la Biblia dice en un cierto pasaje de su palabra, la Biblia nos enseña que el apóstol Pablo lo habían dado por muerto, lo comenzaron a apedrear, iglesia de Cristo, y también le dejó cicatrices. Pero él se levantó una vez más y volvió otra vez a aquella ciudad y seguía predicando de las cosas del Señor. Amén, iglesia. No importa cuántas huellas usted tenga ahora, no importa cuántas cicatrices quizás hay en su corazón. Quizás pasó por un momento de prueba, de dolor, donde le criticaron, le murmuraron, levantaron falso testimonio, hablaron en contra de ti, y quizás las huellas no están externas y dice: mire, aquí me pasó esto. Pero quizás hay huellas y cicatrices que le han dejado en su corazón. Pero por nada, ni por nadie, ni por más huellas y cicatrices grandes que hay en su vida, nada de eso provoque que uno se aleje de las cosas del Señor, que uno renuncie al llamado de Dios, que uno se calle. Porque lo que quiere el diablo a raíz de esto es taparnos nuestra boca, que dejemos de adorar, que dejemos de orar, que dejemos de buscar el rostro del Señor, que dejemos de bendecir el nombre de Jehová. Pero el apóstol Pablo nos enseña, y le enseña a la iglesia de los Gálatas: nadie, absolutamente nadie me cause molestia, porque donde yo estoy no ha sido fácil, hasta donde Dios me ha llevado no ha sido fácil, pero nunca Dios me ha desamparado. Hasta donde usted ha llegado y hemos llegado cada uno de nosotros no ha sido fácil. Muchas de las veces hemos querido renunciar, pero hay algo que Dios nos traía, y una palabra, había algo que Dios nos levantaba nuevamente. Jamás nos ha dejado Dios desamparados. ¿Cuántos dicen yo creo?
personas que estamos aquí presentes, o mucha gente que está alrededor de nuestra vida, dice: pero qué mal haría esta persona que ya pasa pruebas tras prueba y dolor tras dolor y enfermedad tras enfermedad, y no llega el tiempo de que esto cambie en su vida. La palabra de Dios nos habla en el libro de Juan capítulo 9 versículo 3 acerca de un hombre que era ciego de nacimiento. Nunca había visto la luz. La gente que le rodeaba, la Biblia nos enseña que le decía a Jesús: Señor, ¿qué pecado cometería este hombre que no le puede llegar el milagro a su vida? O quizás está pagando el pecado de sus padres. Y Jesús le dice a aquellas personas: ni él ha cometido pecado, ni sus padres han cometido pecado, sino que él está pasando por este proceso, por este dolor, por este sufrimiento, para que vea la gloria de Dios, para que el nombre del Señor sea glorificado, para que las maravillas y la misericordia de Dios sea visible a través de este hombre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? O sea, si usted se está preguntando y quizás le ha dicho a Dios: ¿hasta cuándo, Señor, tengo que pasar este dolor? ¿Hasta cuándo tengo que estar con esta enfermedad? ¿Hasta cuándo tengo que llevar este dolor, esta carga? ¿Hasta cuándo, Señor? Quizás muchos de nosotros hemos dicho: ya no soporto, ya no sé qué hacer, me da ganas de dejar todo ahí. No lo haga, iglesia de Dios, no lo haga, hermano y hermana. Dios conoce tu sufrimiento, pero estás pasando por este dolor simplemente para que Dios se glorifique a través de su vida, para que el nombre del Señor sea exaltado a través de tu testimonio, a través de tu milagro, a través, mi hermano, de su sanidad, a través de su bendición. Muchas personas que están alrededor tuyo darán gloria y honra. Su familia, sus hijos mirarán este ejemplo y darán gloria a Dios. 40 años el pueblo de Israel pasó en el desierto y los pies no se hincharon, no reducieron, no se cansaron. Diga gloria a Dios, iglesia. Dígale a la persona que está a su lado: no importa lo que estés pasando, Dios se va a glorificar en ti. No importa el dolor que esté pasando. Mucha gente puede criticarle en medio de su dolor y decirle: por causa del pecado, por causa de esto, usted está pasando este dolor. Pero hay muchas cosas que pasan en nuestra vida que uno mismo puede decir: pero yo no me merezco esto. Pero Jesús nos enseña en esta tarde y nos dice: no es ni por el pecado de sus padres ni por el pecado de él, sino que Dios permitió que pase por esto para que Dios se glorifique en ti. Si no, de ninguna u otra forma Dios no se puede glorificar. Dios se glorifica en medio del dolor. Por eso dice: diga el fuerte, amén, diga el débil: fuerte soy en Dios. Dígale a su hermano que nada te sorprenda. Abra su Biblia, Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12. Un poquito más adelante. Primera de Pedro diga amén. Mire lo que dice el Señor en el libro de Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteceis. Amén. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Primera
Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12. Dice el apóstol Pedro: no se sorprendan por el dolor, por la prueba, porque no es ninguna cosa extraña que ustedes están pasando. No está fuera de los planes de Dios, no está fuera de los tiempos de Dios, no está fuera del pensamiento y de la voluntad de Dios. El apóstol Pedro nos enseña y dice: no se sorprendan del fuego de prueba que ha sobrevenido sobre cada uno de ustedes, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Dígale al que está a su lado: no te sorprendas. Dígale, no te sorprendas. No te angusties, no te desesperes por la prueba que Dios está permitiendo que pases. No te angusties, no te desesperes, no te sorprendas por lo que estás viviendo. Aleluya, diga gloria a Dios, porque no es cosa extraña. Todo tiene su tiempo y todo está, mi hermano, bajo el propósito de Dios. Dígale al que está a su lado: todo está bajo el propósito de Dios. No te sorprendas. No pienses que es algo inmerecido que estás pasando. No. Todo tiene un propósito. ¿Cuánto lo cree? Diga amén. ¿Cuántos están dispuestos a padecer? Levante su mano. ¿Cuántos están dispuestos? Yo le pregunto en esta hora: ¿cuántos asimilamos esta palabra y tenemos la madurez de asimilar la voluntad de Dios? Levante su mano. O nos terminamos quejando y no, yo no merecía esto, yo no quería esto. El Señor dice: no te sorprendas. Mire lo que dice en el 19, en el final de todo este contexto. 4:19, por favor, en el final de este contexto. Mire lo que dice. De modo, 4:19, ¿quién está conmigo? Dígame. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. ¿Quién agradece por la voluntad de Dios? Pero estoy llorando, estoy con una dolencia, una enfermedad, que ya he orado y no pasa nada. Así ha sido la voluntad de Dios. ¿Quién agradece por su voluntad? Levante su mano. El apóstol Pedro, ¿qué dice? ¿Qué nos recomienda? Dos cosas: encomienden su alma al fiel. Y aquí recalca y no dice encomienden su alma a Dios, encomienden su alma al Señor Jesús. El apóstol Pedro y exclama y dice: encomienden su alma al fiel, para recordarnos en medio de la voluntad de Dios que Él seguirá siendo fiel. El hombre le puede desamparar, la mujer le puede abandonar, el hermano que está a su lado le puede dar la espalda en medio del proceso, pero Dios seguirá siendo fiel con su pueblo, con sus hijos, con los que encomiendan su alma. Aleluya. ¿Cuánto cree que su Dios es fiel? Denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos estamos convencidos que Dios es fiel? Encomiende su alma al fiel. El hombre es falloso, imperfecto, el hombre es equívoco, pero Dios es fiel. Alabe a Dios en esta hora y a su nombre. Dígale al que está a su lado: encomiende su vida a Dios, al fiel. Encomendémonos al fiel. Cuando uno se encomienda a Dios, uno entiende que el propósito, el sufrimiento, el dolor que está pasando ha sido voluntad de Dios. ¿Quién está agradecido por la voluntad de Dios? Pero estoy llorando. Es que esto le pasó a José.
La voluntad de Dios es que tenía que irse a Egipto y pasó dolor, persecución, le calumniaron, preso, tratado como un esclavo cuando él tenía la mejor túnica de su casa. Pero así era la voluntad de Dios. Esteban, que era el primer mártir de la Biblia, el diácono Esteban, que fue escogido para ser ayudante, la Biblia dice que fue apedrado. Pero así fue la voluntad de Dios. Pedro le dice a Jesús: Señor, yo no quiero que tú te mueras. Pero ¿sabe cuál fue la reacción de Jesús hacia Pedro? Le dice: apártate de mí, Satanás, porque no entiendes el propósito y la voluntad de Dios por la cual me envió mi Padre a esta tierra. A Pedro, a su propio discípulo, le dice: apártate de mí, Satanás, porque no entiendes, te interpones entre el propósito o la voluntad de Dios. Entonces toda persona que se opone a la voluntad de Dios está dejándose de guiar por el Espíritu Santo de Dios. Si Dios permitió que pases dolor, que pases el desierto, que vayas a la cárcel, que pases hambre, tengas necesidad, cuando en el mundo usted jamás pasó por eso, y en los caminos de Dios nos ha tocado vivir cosas que jamás lo hemos pensado, es porque Dios así le ha placido. Pero detrás de ella hay una victoria grande para su pueblo y a su nombre. ¿Quién levanta su mano y dice: gracias por tu voluntad? Dos cosas: encomiéndese al fiel. Y número dos, ¿qué dice? ¿Qué dice? Hagan el bien. No dice: en medio de tu problema vete a tomar. No dice el Señor así. En medio de tu problema vete a la discoteca. No dice el Señor así. En medio de que ya no hayas la sanidad dentro de la iglesia, y por más que has orado y ayunado, no dice el Señor: corre al brujo. No, no dice el Señor así. Amén, iglesia. Porque hay gente que ya le ora, le ayuna por su sanidad. Amén, es que me duele esta pierna, y como ya no ve, entre comillas, la respuesta de Dios, dice: no, yo me voy al brujo, yo me voy al hechicero, me voy al macumbero. No, Dios no dice. El Señor dice: acepten la voluntad de Dios, encomienden su alma fiel, su alma al fiel, y hagan el bien. No dice el Señor: en medio de tu sufrimiento corre a ahogar tus penas en el licor. O cuando te sientes solo, corre a desobedecer a Dios. No, el Señor no nos manda eso. El Señor nos ordena y nos enseña y dice: hagan el bien. No importa lo difícil que estemos pasando, mantengámonos en obediencia, mantengámonos haciendo el bien, porque eso le agrada al fiel y al verdadero. Cuando le damos un aplauso al Señor. Así que, iglesia de Dios, no es de Dios, o no es voluntad de Dios que usted en medio de la prueba corra a hacer el mal, corra al pecado, corra a desobedecer a Dios, corra a agradar a la carne y estar en la concupiscencia de sus deseos. Y a su nombre el Señor nos recomienda y nos enseña el apóstol Pedro, y dice: hagan el bien. ¿Quién va a hacer el bien? Levante su mano. Por más dura que usted esté pasando la prueba, nunca deje de cantarle a Dios. Duro que estemos pasando, nunca dejemos de predicar a Dios. Por más difícil el proceso que usted esté teniendo, no renuncie al llamado de Dios. ¿Quién va a hacer el bien? Levante su mano. Dígale al que está a su lado: el bien. No, yo ya no quiero saber nada de Dios. No, yo me voy por acá. No, yo me voy por allá. A donde quiera que usted vaya, allá habrá pruebas. No, yo me cambio de iglesia. Puede cambiarse de iglesia, pero allá también habrá persecuciones.
allá también dice el Señor, no te sorprendas porque allá también habrá pruebas. Puedes irte a otro ministerio. No, es que acá es mejor. Puedes irte, allá también se levantarán los problemas. Porque está establecido que dice el Señor, no se sorprendan por lo que va a pasar en sus vidas. Van a pasar pruebas de fuego, no se sorprendan, aleluya, sino encomienden su alma a Dios y sigan haciendo el bien. Un aplauso a Jesús, los que recibimos esta palabra, sigan haciendo el bien, no renuncie. Vamos a ponernos de pie, levantemos nuestras manos a los cielos, cerremos nuestros ojos y que el Señor nos dé la fuerza, la fortaleza, la sabiduría. Puede venir piedras, puede levantarse serpientes, aleluya, puede dejarle cicatrices. Bendito sea el nombre de Jehová. Hemos pasado tantos procesos, tantas luchas, tantas persecuciones que han dejado secuelas en su vida, pero mi hermano, por nada ni por nadie haga el mal, sino mantengámonos haciendo el bien.